Muy buenas, yo soy Endika. Yo soy Héctor. Y yo soy Xoso. Y esto es Scumbag, tu podcast de videojuegos. Con un toque de sabor añejo. Y hoy viajamos al pasado, a un mundo de píxeles y grandes botones de colores. Con lo fácil que es hoy día jugar a cualquier cosa en casa, con la inmensa variedad de consolas que existen, es casi absurdo pensar en salir a la calle a dejarte la paga en máquinas recreativas. Pero durante gran parte de nuestra infancia y adolescencia era fuera de casa donde jugábamos a videojuegos, la mayor parte del tiempo. Los salones recreativos eran comunes en prácticamente cada barrio, y tarde tras tarde se convertían en lugar de reunión para todos los jóvenes que, con un par de monedas en los bolsillos, iban allí a romper nuevos récords y también a poner la semilla de futuros problemas de artritis. Y como nosotros también fuimos jóvenes hace ya unos años, hoy queremos rendir nuestro pequeño homenaje a las recreativas de nuestra infancia. Así que, ¿qué tal si hacemos un pequeño viaje a nuestra juventud? Chicos, ¿cuáles fueron vuestras primeras experiencias con las máquinas recreativas? O sea, ¿dónde ibais a jugar? ¿Cómo vivisteis esto de los arcades? Vamos a ver, en esta cuestión creo que tiene mucha importancia las pequeñas diferencias de edad que pueda haber entre nosotros, porque estoy seguro, como ya comentábamos así un poquillo antes de empezar el programa, que a veces unas pequeñas diferencias de edad, simplemente la diferencia entre tener pues 28 o 31 o 35, pues seguramente deparen unas experiencias muy diferentes con este tema. En mi caso, que yo soy del 90, a mí los salones recreativos llenos de maquinitas arcade, como se pueden ver en algunas pelis así muy icónicas de la época, como Terminator 2, por ejemplo, a mí me pillaron muy joven, demasiado. Yo sí que tuve algunas experiencias en máquinas de bar. Lo típico, de ibas a un bar, pues con gente más mayor que tú, pues con tus viejos o con quien fuera, y había allí una máquina que tenía pues el Street Fighter de turno, el Metal Slug o una cosa por el estilo. Y esas fueron quizás algunas de mis primeras experiencias, por así decirlo, con videojuegos arcade. Luego ya más adelante pues llegaron los cibers, llegaron los emuladores, pues yo creo que todos más o menos conocemos el MAME 32, el Neo Geo, que nos permitieron jugar a esos juegos sin límite de crédito, porque con una teclita pum 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 metías todas las monedas que querías y en tu propia casa, en la comodidad del hogar. Que además, bueno, pues incluso la posibilidad del juego compartido era tan sencillo como ponerse dos colegas en un teclado y machacarlo ahí sin compasión. Pues yo aquí, a ver, empecé con trucos porque ya es algo que he comentado creo por algún otro episodio. Mi madre cuando yo era muy pequeño tenía un bar. Y en ese bar tenía una máquina de Street Fighter 2. Entonces, pues yo empecé jugando de Street Fighter 2 después de salir de clase, que iba para el bar, hasta que íbamos para casa. Empecé jugando de Street Fighter pues casi desde parvulitos. Mi madre me dejaba ahí un ratillo hasta que terminaba de cerrar y yo me quedaba jugando a ese juego y posiblemente fuera, estoy casi seguro, no lo recuerdo, pero posiblemente Street Fighter 2 fuera el primer videojuego que jugué en mi vida. Pues a partir de ahí hasta ahora. El mío, el primero, a ver, no sé si sería la primera máquina a la que jugué, pero sí la que se me grabó como primera experiencia arcade, porque además jugaba con mi padre en un bar que estaba al lado del trabajo de mi madre y era el Double Dragon. Además, para aquella época, así finales de los 80, era un juego súper completo, con buenas animaciones, gráficos bonitos, armas que podías usar, se podía jugar en cooperativo, que yo creo que antes del Double Dragon eso no existía, al menos en el género beat'em up. O sea, que podías agarrar a un enemigo y tu compañero mientras le zurraba. Eso era súper top. Yo tengo claro que lo que me molaba era eso, que era crío y mi padre jugaba conmigo, está claro, ¿no? La historia, sabéis que el Double Dragon tiene historia. Yo esto me he enterado hace relativamente poco, porque pensaba que esta de las cosas de los arcade no tenían historia ninguna, pero sí tiene historia. Sí, bueno, en esta época de hecho se hacían la historia en casi todos los juegos después de hacer el juego. Hacían el juego y luego creaban un argumento para que ese juego pues tuviera algún hilo narrativo. Se hacía a posteriori. Sí, o si te querías enterar, pues eso, te tenías que leer el libreto y creerte que el juego iba de eso, ¿sabes? Porque si no, bueno, en esta, por ejemplo, la historia es que pues ha habido un apocalipsis nuclear y América está como dominada por una banda muy tocha y hay dos hermanos que son los protas del juego que montan un dojo para ayudar a la gente a defenderse. Así que la banda esta, que es súper mala, pues secuestran a la novia de unos hermanos, porque ya se sabe, los malos hacen cosas así, y luego pues los hermanos tienen que ir a rescatar a la novia. La verdad es que conocer la historia es bastante loco, porque si tú lo juegas sin saber la historia, pues bueno, sin más. Pero sabiéndolo, resulta que una de las cosas que pasan en el juego es que cuando llegas al final, si estás jugando a dobles, tienes que zurrarte con tu hermano y matarlo, para quedarte con la chica.
¿Sabes? Que igual gana el hermano que no es el novio, ¿sabes? Pero como son gemelos, la chavala no se entera o algo así, no sé. Es todo muy loco. Joder, pues a mí me parece una idea flipante que no se ha exprimido mucho en videojuegos, incluso actuales, ¿eh? Me parece cojonudísima la idea. Pues es una locura, tío. O sea, luego también, este juego, ¿lo llegasteis vosotros a jugar en arcade? Yo no. En Mame creo que sí, pero en arcade yo no. A mí, por lo que comentas del argumento, me suena que me lo llegué a pasar en Mame. No estoy muy seguro de si acompañado o solo, pero esa pelea del final, de llegar al final y, hostia, de tener que pelearte con el otro personaje, a mí me suena mucho, o sea que probablemente me lo pasé. Double Dragon era eso, era un juego que estaba muy guay para aquella época y desde luego que es un súper clasicazo, tío. Sí, no, debe ser de los beaten up más famosos junto a Cadillac and Dinosaurs y algunos de estos. O sea, es historia de los videojuegos ese juego. A mí el Cadillac and Dinosaurs que acabas de mencionar, recuerdo que cuando lo vi por primera vez en la pantalla del ordenador, porque lo jugué en emulador, me flipó. O sea, el concepto era como... parecía un poco rollo, vamos a pillar conceptos que molan y los vamos a mezclar, sin importar mucho cómo encajen o cómo dejen de encajar. Entonces tenemos, también era una especie de mundo post-apocalíptico, así con toques medio, no sabría decir si medio Mad Max, porque había algunas junglas y tal, pero bueno, como de sociedad que se había ido al traste. Cadillac, porque tenías algunas fases en las que ibas en el coche, que podías atropellar, digamos, enemigos, pero también tenías que defenderte de los objetos que te tiraban. Y después, por supuesto, dinosaurios. Tenías que pegarte con algunos pequeños dinosaurios y después enemigos que se transformaban también en dinosaurios en algunas fases, sobre todo los bosses. Sí, no, era una locura. También es verdad que todos estos beaten up de la época están completamente influenciados por el cine de acción de los 80, tanto estadounidense como hongkonés. Y se nota muchísimo. Yo qué sé, si juegas a un Street of Rage o cualquier juego de estos, es que es una peli de acción de los 80, pero en formato videojuego. Yo de beat'em ups, hay uno que recuerdo mogollón. Yo no sé si vosotros lo conoceríais. Bueno, donde yo vivía, en uno de los bares, había una máquina que era una auténtica joya. Y era el Dungeons and Dragons Tower of Doom. Que era también eso, lo que decía, un beat'em up de esos con scroll vertical. Pero claro, al ser Dungeons and Dragons, pues claro, también tenía elementos de rol. Pues por ejemplo, había enemigos que se regeneraban si no les prendías fuego. O había enemigos con los que había que tener pues tácticas muy cuidadosas porque tenían las mismas habilidades que tú y te podían crujir si no tenías cuidado. Y luego la verdadera magia de esta máquina, que era para 4 jugadores simultáneos. O sea, había 4 personajes elegibles, guerrero, elfo, clérigo y enano, y podías juntarte con otros 3 amigos y darle brea toda la tarde, cada uno con su personaje. Y claro, su personaje, y además cada uno tenía sus propias mecánicas. Pues el clérigo, por ejemplo, te metías en una cripta y era el rey, porque tenía la magia Turning Undead, que mataba a todos los no muertos, y cosas así. La verdad es que es un juego súper guapo. Había zonas en las que tenías que elegir además por dónde ibas, y eso te llevaba a una fase u otra del juego. En plan, vas en una balsa por un río, eliges arriba o abajo. La otra ya no la ves, así que además era rejugable. Tenía graficazos, o sea, ya se le metía un puñado de horas y bueno, sobre todo un puñado de monedas, porque claro, si tú caías no ibas a dejar a tus amigos colgados, entonces te tirabas allí toda la tarde. ¿Este lo probasteis? Yo en Mame lo probé, no en Ponce. Yo, si había, no descubrí ninguna recreativa donde estuviera este juego. Yo a los Dungeons and Dragons de arcade no llegué a jugar. Sí que jugué algunos juegos parecidos, y quien dice parecidos podría decir también descaradamente inspirados o directamente incluso plagiando cosas del Dungeons and Dragons. Me acuerdo de uno que se llamaba The King of Dragons, de hecho, que también iba la cosa un poquillo, tenías como para elegir varios personajes diferentes, todos con sus habilidades muy específicas, y bueno, en función de lo que eligieras, pues eso influenciaba relativamente tu forma de jugar. Digamos que las estrategias no eran las mismas con unos personajes que con otros. Y a lo largo de la aventura, pues podías ir encontrando objetos, recompensas, loot, entre comillas, que te permitía mejorar a los personajes, darles algunas habilidades especiales y demás. O sea que era como Dungeons and Dragons, pero bueno, extraoficial. Yo de este estilo, al que sí jugué muchísimo, era de una de las recreativas a las que más caña le di, fue al Knights of the Round, que era basado en la leyenda del rey Arturo. También podías seleccionar 3 personajes, que eran Lancelot, Perceval y Arturo. Y también tenía, pues eso, ibas como subiendo de nivel, mejorabas la armadura y no sé qué. Estaba muy chulo. No sé si vosotros lo llegasteis a jugar. Yo sí. En Mame también, y le di bastante duro. De hecho, con algún colega nos lo llegamos a pasar incluso entero. Sí que recuerdo lo que tú comentabas, ¿no? Que iba cambiando como la indumentaria mientras ibas pasando niveles. Recuerdo que nadie se pillaba al pobre Perceval, porque era lento,
el que llevaba el hacha, además de ser el lento encima, según iba subiendo de nivel, pues iba quedando calvo para más Inri. Y bueno, casi siempre se jugaba con Arturo o con Lanzarote. Molaba bastante el Knights of the Round. Creo que fue, no sé si fue de los más exitosos así del género, también por su temática y demás. Estaba chulo así. La ambientación artúrica con un montón de monstruos. Te pegabas prácticamente contra la gama completa de enemigos también de D&D, o sea, esqueletos, zombies, magos, nigromantes, humanos mutados, monstruos, bueno, la de Cristo había ahí. Y en la línea esta de tener hasta 4 jugadores, el Simpsons Arcade, ¿este lo probasteis? Porque este también es un súper clásico. Yo el Simpsons Arcade lo llegué a jugar en máquina, me parece recordar. No me acuerdo exactamente dónde, creo que fue de vacaciones. No me acuerdo muy bien dónde, ya digo. Y sé que me llamó mucho la atención, porque yo en aquel momento no sabía de ninguna adaptación de los Simpsons al videojuego. Algunos años después, cuando conseguí el emulador del MAME, lo pude jugar y me lo pude pasar entero en casa. Y sí, molaba un puñado. Sobre todo, a ver, con casi todos estos juegos es un poco la misma historia. Molaban especialmente jugándolos no en solitario, sino acompañado. Y el Simpsons era yo recuerdo que era una pasada. Tenía algunas pantallas, pero extraordinarias. O sea, muy muy buenas a nivel de diseño, tanto a diseño artístico como diseño jugable y demás. Para mí ya solo poder jugar con los Simpsons 4 personas a la vez pues ya era ya bastante para llamar la atención, pero eso es lo que dices, que encima era muy colorido, las animaciones eran muy chulas, entre los personajes había como sinergia, o sea, March iba por ahí con una aspiradora, que bueno, este es otro tema, ¿no? En 1991 eso del sexismo pues ya tal, pero bueno, March iba con la aspiradora, Bart con el monopatín, Lisa con una comba, Homer a puñetazos, pero si se juntaban luego dos personajes hacían como ataques especiales. Homer agarraba a March por los tobillos y iba dando vueltas ahí como un plan molinillo de destrucción. Lisa y Bart se cogían de la mano, iban tumbando los enemigos, así. Este era súper, súper mítico. Yo lo jugaba en el bar de las piscinas del pueblo de al lado. Y cada vez que íbamos a la piscina, pues una partidita ahí a los Simpsons. Creo que además las combinaciones de personaje, ahora no lo recuerdo muy bien porque hace ya la tira de años que no los pruebo, pero me parece recordar que eran como una especie de combos. Es decir, tenías que cargar con los dos personajes como una especie de barra o algo así. Cuando la rellenabas, si los acercabas el uno al otro, no sé si había que tocar algún botón, era cuando se combinaban. Me acuerdo del de Homer y Bart, que creo que se lo ponía a hombros, y entonces Bart iba pegando con el monopatín en plan como en bucle, y hacía, bueno, claro, no paraba de pegar, hacía muchísimo daño a los enemigos. Molaba un huevo, la verdad. Bueno, y otro que este seguramente sí que lo habéis jugado, ya sea en recreativa o en MAME, que yo creo que fue de los juegos, tanto gráficamente como en cuanto al adrenalínico que era, que más te impresionaban en la época, fueron los Metal Slug. No sé si... O sea, supongo que sí, que los habéis jugado. Sí. A mí me pillaron ya un poco más tarde y la verdad es que nunca me llamaron mucho la atención. O sea, recuerdo eso, eran súper míticos, estaba ahí, la gente le echaba mogollón, pero no son de esos que a mí me llamasen en absoluto. Yo el Metal Slug lo vi jugar en recreativa, ya era uno de los tardíos, entre comillas, ya no era ni el primero ni el segundo, y después lo llegué a jugar en casa con el emulador de la Neo Geo. Me parece recordar que no venía en el MAME, o igual no sé si había varias versiones distintas del MAME, no sé muy bien, pero creo recordar que no venía el Metal Slug en el MAME. Bueno, yo me lo pasaba pipa con el Metal Slug, o sea, me refiero, es un juego que a día de hoy, porque aún recuerdo que hace unos años, no sé si fui a casa de un colega que lo tenía por allí el emulador y lo estuvimos jugando un rato, a día de hoy sigue siendo un juego que se ve de maravilla por el diseño que tiene, el diseño digamos pixelado, que curiosamente ha pasado mucho menos de moda que otros, digamos, estilos gráficos mucho más recientes y más punteros en su momento. Yo te recuerdo que todavía es una experiencia, vamos, la experiencia que me dio cuando lo volví a jugar hace poco fue de que un juego que se veía todavía bastante fresco, tanto a nivel de jugabilidad como a nivel gráfico. No era un juego que dijeras, joder, qué viejo se ha hecho. Más bien lo contrario. A ver, este juego, aparte del diseño de niveles que era muy bueno, que tenía todos estos secretos de los personajes que te daban distintas armas, los que estaban prisioneros, y el diseño gráfico en sí, otra cosa que yo creo que tenía muy bien y por eso no ha envejecido nada mal, era la paleta de colores. Es que estaba a otro nivel. Tú juegas, por ejemplo, ahora, que sí que es verdad que son más viejos, pero tú juegas pues a los que hemos mencionado antes, como Knights of the Round o juegos de estos, y la paleta de colores ahora te queda un poco gris, te queda un poco fea para ahora, pero este juego tenía una paleta de colores y un diseño que es que era muy muy atractivo, y yo me acuerdo que en la época alucinabas. O sea, creo que es de los juegos en los que más dinero he echado. Y bueno, por cambiar un poco de género, porque que parece que solo había beat'em ups en las recreativas, que bueno, es verdad que bueno, era el género mayoritario, pero ¿a qué otros géneros jugabais aparte de los beat'em ups? Pues vamos a ver, aparte de los beat'em ups, estaban los juegos de lucha. El más conocido es el Street Fighter, pero no era el único.
Yo recuerdo en el MAME, es que en el MAME venían al final un porrón de juegos. Venían también algunos juegos de naves, incluso el mitiquísimo aquel que se le terminó conociendo más por el meme de internet, el All Your Base Belong to Us. Ese que es mitiquísimo y alguno más también. Y recuerdo también incluso que en el MAME venían algunos juegos entre comillas picantes. De estos que, joder, los que los ves ahora y bueno, te da un ataque de risa. Que era como, cada pantalla pues tenías que ir como descubriendo partes Sí, del me mapa, acuerdo, sí. por así decirlo. Y entonces cuando descubrías todo el mapa pues tenías la foto de una chica. Sin más, una chica vestida. Entonces pasabas a la siguiente pantalla. Y la siguiente pantalla, que ya era un poquito más difícil, pues tenías otra foto de la misma chica, pero un poco menos vestida, ¿no? Y así era como, pues no sé, 3 o 4 pantallas seguidas. Y bueno, a ver, ya digo, son juegos que ves ahora. Los de ir recortando con una tijerita, ¿te refieres? Sí, eso Joder, sí. Sí, exacto. Madre mía, sí, estos ahora han quedado... Pero sí, me acuerdo también de alguno de estos. Nombres ni idea, vamos, pero... Yo tampoco me acuerdo de los Pero nombres. sí. Hostia, era un género que yo no sé cómo se... Porque además era un... No sé ni cómo se llama ese género. De los de peleas que mencionabas, joder, yo de esos me mantuve bastante alejado, pero porque en esas máquinas sí que había pique serio, o sea, tenías a la gente que se tiraba allí toda la tarde, que ya eran maestros del juego, y que como echaras tú una moneda te retaban para partirte la cara. Así que en realidad era más bien un poco divertido, ¿no? Tú ibas a echar tu primera partida del Street Fighter 2 Turbo y estaba ahí el tío que había jugado 2000 veces que no te daba tregua. Yo de aquella me acuerdo, el que me llamaba visualmente era el Mortal Kombat, porque era como con actores reales. O sea, el tema de que fuese súper sangriento y violento, pues va, sin más, pero gráficamente me flipaba en aquel momento mogollón, que hoy en día lo veo y me parece hasta feo, pero en aquel momento flipaba. Sí, además del Mortal Kombat, lo alucinante es que tenía como una especie de captura de movimientos, ¿no? Y claro, quedaba... Ahora es verdad que ha envejecido fatal, pero en la época quedaba como... Joder, o sea, parece una peli, pero la estoy jugando. Sí, tal cual. Sí. Yo de lucha, a los que más jugué fueron a Street Fighter 2, por lo que digo, lo tenía en el bar y luego un poquito más mayor al bar al que más íbamos a jugar, que estaba el Street Fighter 2. Luego lo cambiaron por uno de estos de cortar a la chica, que comentábamos. Y luego otro que jugué mucho fue al King of Fighters. A ese también jugué un montón. No tanto como al Street Fighter 2, pero también jugué un montonazo. Yo el Street Fighter lo jugué alguna vez en un bar, pero bueno, recuerdo también que la situación al final era un poco como la que describía en Dika. Es decir, si llegabas y no había nadie, o llegabas con alguien que tú conocieras, que te llevaras más o menos bien y tal, pues era divertido echar las partidas. Pero claro, como te tocara con el pro de turno, pues que se controlaba todos los combos y toda la pesca, pues bueno, no tenías mucho que hacer. Pero después sí que recuerdo, lo jugué en el MAME también, que venía algún Street Fighter, no sé si el 0, que era una versión así, no sé si entre el 2 y el 3, o entre el 3 y el 4, no me acuerdo muy bien. Y bueno, recuerdo que también le metí sus orillas, ¿eh? Y sus monedas imaginarias. Yo, hasta la llegada del Tekken, yo con esas máquinas no me metí. Y con el Tekken, pues a ver, yo iba un poco a abusar, porque lo tenía en la Play, no se me daba del todo mal, así que me convertí yo en una de esas personas horribles que machacaban al novato, que venía a echar la partida. Estuvo bien. Pero en general, sí, los de peleas, en mi pueblo, en la recreativa, el que decías tú, Héctor, el King of Fighters, en ese también había un mogollón de pique. Había gente que iba allí a retarse todas las tardes, y sí, era el juego de peleas top. Más que el Tekken, más que el Street Fighter, el King of Fighters. De hecho, hostia, a mí es algo que, claro, ahora lo ves en eventos, ¿no? Pues en un E3 o cosas así, pero a mí me parece flipante el hecho de... Recuerda estas épocas en las que tú ibas, pues eso, ibas al bar y estaba la máquina del Street Fighter y había como 10 o 15 personas ahí en corro, adorando a la máquina. Y bueno, te podías pasar la tarde entera esperando para poder echar 5 duros de la época, para jugarte una partida y que te fusilasen. Y no sé, hostia, la verdad es que era una experiencia muy chula. Y bueno, y deportivos, de deportes y así, ¿catasteis alguno? Yo recuerdo probar alguno que venía en el MAME. Carreras, no sé si carreras de coches y algunos también de carreras incluso de naves espaciales. Pero no sé, siempre me dieron la sensación un poquillo de que era un género que como que no se ajustaba tan bien a las mecánicas, digamos, del juego arcade de recreativa. Como que, para mi gusto, vamos, siempre los he visto como un género que funciona especialmente bien con su sistema de control y demás para, bueno, los típicos los beat'em ups y los juegos de lucha sobre todo. También los de navecitas no están mal, pero los de carreras no sé muy bien por qué nunca me llegaron a
a atrapar así A mí especialmente. tampoco, ¿eh? Esto, o sea, nunca me hicieron especial gracia. También, quizá porque no se me daban tampoco muy allá, pero eran eso, máquinas que llamaban mucho la atención porque pues tenías volante, pedales, a veces incluso una cabina en la que sentarte. Pero siempre me parecieron un poco sacaperras, porque o lo hacías perfecto o tu partida iba a durar más bien poco. O sea, yo creo por cierto, que la razón principal de que los beat'em up tuvieran más éxito era esta, que las partidas se podían alargar un poquito más. Aunque fuese tu primera partida, esas 25 pesetas probablemente te durarían unos cuantos minutos. Mientras que en un juego de carreras, como pueda ser un Outrun, en esa época, pues igual se te acaba el tiempo antes de saber lo que estabas haciendo. Yo, de esos, el Crazy Taxi sí que jugué alguna partida y yo creo que porque la banda sonora tenía Offspring, pero vamos, por lo demás un género que a mí, por mi parte, no se llevó mucho dinero. Yo de deportivos, a ver, Sega Rally y tal, algunos jugué, tampoco nunca me hicieron demasiada gracia. Al que sí que jugaba, que dentro de los deportivos, pues es de lo menos deportivo que hay, era a uno de baloncesto, que no sé si os sonará, el Strip Hop. Oh, sí, sí, sí. De aquella, nosotros, el grupo de amigos, lo definíamos como un Street Fighter de baloncesto. Sí. Porque es que era muy parecido visualmente y todo al Street Fighter. Y a ese sí que echamos bastante, era muy divertido. Yo, uno al que le metí bastante, el Windjammers, aquel de los partidos de, bueno, era un poco como el Pong o el hockey de aire, pero más elaborado y con frisbees. ¿Os acordáis de ese? Sí, yo lo jugué en MAME. Pero sí. Pues es súper mítico, tío. Que eso, que tienes 6 personajes jugables, cada uno con sus atributos específicos, pues unos más rápidos, otros más fuertes, todos tienen lanzamientos especiales y es pues súper simple, a meter goles al oponente en un límite de tiempo y gana el que más puntos haga. A este, además, tuvimos piques bastante chulos porque luego nos dio por hacer nuestro propio campeonato en la vida real, con frisbees de verdad. Vamos, lo pasamos bien, acabamos con unos moratones en las piernas que alucinas. Pero sí, le dimos bastante fuerte. Yo no lo llegué a jugar. Me suena de haberlo visto alguna vez en MAME, porque claro, a ver, es que el problema de MAME y también del otro emulador, el de Neo Geo, en parte es que tenías tantísimos juegos entre los que escoger que había días que simplemente, pues, bueno, no me apetece jugar a ninguno en particular. Así que simplemente voy a ir mirando a ver los que tengo por aquí y a ver cuáles veo. Y a mí el de los frisbees me suena de verlo, me suena de probarlo. Pero vamos, creo que no me llegó a atrapar especialmente. A otro que jugué yo, que bueno, este ya era viejo, o sea, ya quedaba viejo en esta época, pero por alguna razón era sorprendentemente adictivo. Era el Pang, no sé si lo llegasteis a jugar. Sí, pero yo lo odiaba, tío. A mi madre le gustaba y yo lo odiaba con toda mi alma, tío. Yo eché algunas al Pang. No sé, es que era quiero decir, yo me acuerdo en la época que ya lo veías como, joder, es que es una puta mierda. Es un juego viejo ya en los 90, pero por alguna razón era adictivo. Sí, yo lo llegué a jugar. Y me pasaba también un poquillo como a ti. Era una sensación rollo de, joder, que se veía un poco viejo. Si lo comparabas, yo qué sé, pues con un Cadillac and Dinosaurs o cositas así un poquito más actuales en aquel momento. Pero bueno, tenía, no sé, la mecánica era como adictiva. O sea, rollo, venga a darle ahí a la pelotita, pum, 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 pum. Y al final, pues, no sé, pues te podías pasar tranquilamente, no sé, horas jugando. Tampoco me acuerdo muy bien exactamente cuál fue la versión que jugué yo. Porque no sé si... Bueno, estos juegos muchas veces tenían varias versiones. Entonces yo qué sé, pues tú jugabas a lo mejor al 2, pero que el 2 no se llamaba el 2, sino que a lo mejor tenía un nombre pues completamente... Pues yo qué sé. En vez de Pang, pues Pang Brothers Ultimate, por ejemplo. Y entonces no sé muy bien exactamente a cuál versión jugaría yo, pero sí que recuerdo que era como que se veía un poco extraño, pero que tenía su gracia. Y de máquinas, porque muchas veces, sobre todo ya pasado este tiempo, más para finales de los 90, lo que se llevaban eran máquinas con periféricos. ¿Recordáis alguna así especialmente que os llamara la atención o a la que jugarais más? Yo, o sea, ¿te refieres a máquinas pues que tenían una pistola y cosas así? Sí, eso es. Yo no. Bueno, sí, estoy pensando, claro, el House of the Dead. El House of the Dead, que también jugamos bastante. Que bueno, era de estos shooters sobre raíles y tú tenías como la pistolita y ibas disparando lo que se te ponía delante. A ese sí que jugábamos, estaba muy chulo. Pero más allá de eso, poco jugué. Pues lo que comentábamos antes, las típicas de carreras con volante, que nunca me hicieron especial gracia. Y a día de hoy los juegos de coches no me gustan. Y poco más. O sea, sí que recuerdo eso, el House of the Dead y alguno más también en esa línea. Pero bueno, el Virtua Cop, otro que no sé si llegasteis a jugar, que era muy de ese estilo también, shooter sobre raíles. Sí. Pero nada, no recuerdo muchos, la verdad.
Jugaba más a pues, la recreativa clásica, con el joystick y los 3 botones. ¿Puede ser el Dino Crisis, uno de estos que se jugaba con las pistolitas? No, Time Crisis. Vale, al Time Crisis, sí. Al Time Crisis sí que yo le di un poco. Le di porque recuerdo que iba con los colegas al cine y con esto ya estoy hablando un poquito de la época ya casi final del periodo así de popularidad de los arcades. Te estoy hablando en torno al año ya casi 2000, más bien, finales de los 90, principios de los 2000. Y recuerdo que pues mientras esperábamos a que llegara la hora para poder entrar, había un salón de recreativas pues justo encima y íbamos allí a echar unas partidas. Y algunas veces jugué al Time Crisis. No sé si era el 2 ya o el 3. Seguramente el 2. Y Es la más, el el más 2, mítico. sí. Y recuerdo, me hacía coña porque claro, tú cuando te ponías a jugar, yo nunca pasé de ser un novatillo en ese tipo de juegos. Cuando te ponías a jugar, pues cogías la pistola, que además a mí me parecía bastante grande en aquel momento. Intentabas disparar pues lo mejor posible y a tu lado tenías al colega, al que ya controlaba un poco más, que directamente la agarraba así de una forma un tanto macarrónica, metía el dedo índice en el gatillo y lo pulsaba ahí de forma machacona y a lo bestia, pero claro, mucho más eficaz que tú, que ibas en plan ahí a disparar bien, entre comillas. Nunca fue un género que me hiciera excesivamente gracia. Quizás porque tampoco se me daba especialmente bien, la verdad. No, yo al Time Crisis que estás comentando, les mogollón. O sea, porque además tenía el tema ese del pedal que tenías que pisar para esconderte, esquivar ataques enemigos. A ese le metí ludadas. Pero en este caso sí, yo ya lo pagaba en euros. O sea, que tuvo que ser, pues eso, después del 2000. De guitarras también, el Guitar Hero, porque el rollo de las guitarras, pues la máquina era como muy llamativa, con canciones bastante molonas. No se me daba especialmente bien, pero bueno, pues te flipabas un poquillo ahí en la de recreativas. Y me acuerdo mucho también una de Jurassic Park, que la máquina emulaba un coche. Tú te metías dentro de la cabina, ibas como dentro del coche y estabas ahí metido a oscuras y tenías que ir pues eso, pegando tiros a los dinosaurios. Esa era muy guapa. El Time Crisis no lo jugué. No lo llegué a probar. Pues el caso es que luego todas estas máquinas como que fueron desapareciendo paulatinamente. Yo, por ejemplo, en mi pueblo había 2 salones recreativos y la verdad es que no sé muy bien por qué se fueron a pique, porque siempre estaban llenos de gente, pero la cosa es que desaparecieron las 2, de la noche a la mañana prácticamente. Y fueron desapareciendo, las máquinas de los bares también las fueron quitando y sin más. Se evaporaron. Es posible que coincida quizás esa época y finales de los 90 ya, más bien principios de los 2000, que empezaron a surgir los cibers, la gente empezó también a tener ordenadores en casa, las consolas se generalizaron un poquillo. No sé hasta qué punto influiría. Es verdad que yo también recuerdo, ya en la etapa final de los salones recreativos, que seguían teniendo gente, es decir, seguía habiendo un montón de chavales que pues seguían entrando, jugando y demás. Lo que sí que también recuerdo mucho es que empezaban un poco también a intentar dinamizar. O sea, ya no tenían solo maquinitas, ya empezaban a tener también pues cosas para niños más pequeños, juegos con pelotas, no sé qué. Y últimamente los pocos salones recreativos que más o menos han sobrevivido hasta hoy, pues básicamente están en una bolera con otras actividades y demás. Es decir, bueno, que el negocio como tal ya no sobrevive, pero que... A ver, también eran el típico sitio que siempre estaba como lleno de gente, pero ni la mitad de esa gente está consumiendo nada. O sea, pues tienes los que echaban una partida de vez en cuando, como también vendían chucherías y tal, pero sí que siempre supuse que tenían buen mercado. Y a ver, lo que decías de los cibers, es que en mi caso justo también fue antes de la llegada de los cibers cuando cerraron, porque sí que he oído alguna vez, ¿no? Pues que la gente cambió los arcades por el PC. Pero en mi pueblo, desde luego, el declive de las recreativas fue antes. Yo siempre lo he achacado a que no dejaban de ser antros que no eran especialmente recomendables para menores, ¿no? Y que seguro que existían muchas presiones de padres y vecinos, pero vamos, ya digo que ni idea, esto lo estoy diciendo por decir. Estoy seguro que a nivel global el declive de las recreativas se ha debido a lo fácil que se ha convertido, bueno, que se convirtió en ese momento tener en casa un ordenador o consola que te iba a reportar lo mismo pero sin pagar. De la época, lo que sí que recuerdo es que por lo menos en mi ciudad fueron eliminando primero las recreativas de los bares. Esas las fueron quitando y en los salones recreativos como tal sí que se mantuvieron a flote. De hecho, bastante tiempo. Ya incluso convivieron con los ciber y no fueron cerrando así tan rápido, supongo ahora ya sí, pero aún convivieron. También es verdad que eso, cubrían un poquito todo, ¿no? Era pues las recreativas, pero también vendían un montón de cosas, era una especie de salón de juegos, hay que ir a pasar la tarde y hacer cosas. Pero supongo que igual tienes razón, y fue un poco por esos problemas de... A ver, estamos fomentando que los adolescentes se metan en sitios que, bueno,
Pero no sé, ya te digo, en mi caso, en mi ciudad, los salones recreativos como tal y los ciber sí que convivieron. De todas formas, sí que yo creo que, bueno, tuvieron que ver. Porque, hombre, la llegada de los ordenadores, desde luego, ya quitó mercado. Eso es inevitable. Es que incluso hubo un desplazamiento de género, que como los beatemaps y todo ese tipo de juegos de lucha, pues hombre, hoy en día los juegos de lucha pues, se fueron reciclando hacia la consola doméstica y los beatemaps, bueno, vuelven a estar ahora un poquito de moda por el tema de los juegos indie y demás, pero es un género que en su concepción tradicional pues ha pasado penurias, por así decirlo. Es decir, se fueron imponiendo otro tipo de juegos, por ejemplo de estrategia tipo Age of Empires o Warcraft, mucho más vinculados al PC y demás. Yo lo que decía antes, por ejemplo, de todas formas, los salones recreativos como, por así decirlo, negocio autónomo, para mi gusto sí que naufragaron y desaparecieron, pues eso, finales de los 90, principios de los 2000. Han sobrevivido más, yo creo, vinculados a otro tipo de formas de ocio y de entretenimiento. Algunos, como tú dices, como ya comentábamos, pues se reconvirtieron en centros, pues eso, sitios de juegos, donde tienes maquinitas, pero también tienes muchas otras actividades, bolera, típico de meter la pelota en la cestita, bueno, ese tipo de cosas. Y vinculados también muchas veces pues, a centros comerciales, a cines sobre todo. ¿Quién se va a echar la partida? Pues la gente que está esperando a que le empiece la peli y cosas por el estilo. Hombre, yo tengo que decir que en realidad tampoco los echo de menos, ¿eh? O sea, no niego que pasara buenos ratos ni mucho menos, pero me gusta más la situación actual, ¿no? Cada uno en su casa. Los salones recreativos al final eran sitios horribles donde la gente te molestaba mientras jugabas. Estabas en tu máquina, venía un capullo que quería jugar y te empezaba, pues yo que sé, a soplar en la nuca o te echaba el humo en la cara o en el peor de los casos te desenchufaba la máquina. Y viéndolo desde mi perspectiva actual, además, me parece que era un pozo de dinero en el que le eché paladas y paladas de monedas que ya jamás voy a recuperar y que tampoco me reportaron tanto, no sé. Si lo hubiese ahorrado, a lo mejor me podía haber comprado una consola yo mismo. Creo que es natural que desapareciesen y es de esas cosas, además, que es esa ciencia cierta que no van a volver jamás. Ahora, pues eso, tienes algunos salones de arcade vintage, pero vamos, son prácticamente museos. Yo supongo que también tiene que ver con el hecho de que empezó también esta época en la que pues comprarse una Game Boy o cosas así era algo normal, tenías el cable Link. Yo me acuerdo, por ejemplo, tardes de eso, salir con la Game Boy, el cable Link y a Pokémon y estar jugando, o sea, cambiamos los ciber por portales. Yo por lo menos hacía eso. Entonces supongo que, a ver, en el momento en el que ya pues, los chavales podíamos jugar a videojuegos juntos sin tener que andar gastando dinero constantemente, porque esto era un sumidero de dinero bestial, pues es que es el orden natural, van muriendo, la gente ya no quiere, o sea, y ahora mismo han quedado como algo, pues un poquito eso, de curiosidad, de tirar un poquito de esa nostalgia, o sea, en muchos bares de estos heavies, pues te hay una máquina recreativa, pero es un poquito de tirar la nostalgia, de, bueno, estoy borracho, me gasto €1 y hago un poco el tonto, pero es que es normal que murieran, o sea, había muchas facilidades sin necesidad de andar gastando dinero constantemente. Llegaron a ser tan sumidero de monedas que en algunos países, por ejemplo Japón, creo que llegó a haber problemas muy serios de falta de liquidez en monedas, por ejemplo, de determinados valores, porque la gente se fundía tantísimas en las recreativas que directamente las monedas estaban almacenadas en los salones recreativos y después había problemas para dar cambio. Bueno, es que el tema de las recreativas en Japón ya va a otro nivel. O sea, yo, por ejemplo, no sé si en ciudades más grandes sí, pero yo, por ejemplo, las típicas recreativas de Japón de bailar, yo eso no lo vi en mi vida. En ningún salón recreativo al que fui. El karaoke. Sí, estas que son rollo karaoke y bailas y que tienen como ese suelo con diferentes sitios para pisar, donde mudas diferentes... Sí, yo eso sí que he visto bastante. De hecho, tenía un colega que era muy bueno, jugaba esto y se le daba súper bien. Y era como muy guay de ver, luego tú te ponías y eras un pato mareado, ¿sabes? Pero la gente que lo hacía guay, y sí, yo de esas máquinas sí que había, en Bilbao había bastante. Igual en ciudades grandes sí que llegaron, pero yo ya te digo, en mi ciudad, que son 70.000 habitantes, yo en la vida vi una de estas. Ahora que mencionabas Shoso en Japón, tío, me chocó bastante enterarme cuando la pandemia, que en Japón, o sea, que las recreativas siguen teniendo mogollón de mercado. O sea, recuerdo, por ejemplo, leer un artículo de un tío que regentaba un local, pero era una locura. Igual te estaba hablando de un local con 300 máquinas que ellos llaman vintage
y un porcentaje elevado de ventas les venían de estas máquinas, no solo de las típicas de echar monedas que van rebotando a ver si te cae el premio o esas de ganchos de peluches. O sea, es lo que decía yo antes, en España esos lugares hoy en día ya son museos. Hasta antes de la pandemia en Japón seguían estando, o sea, en declive, pero todavía vigentes. Y creo que con la pandemia ya se ha debido ir a la mierda del todo. Sega, por ejemplo, perdió algo así como el 90% de sus ventas de arcades, que es una puta locura. Tuvo que ser un palo súper gordo para ellos, de la noche a la mañana además. Pero sí que en Japón esto todavía era pedazo de negocio. No sé hasta qué punto en Japón, por ejemplo, en las últimas décadas, mientras que aquí ha sido un fenómeno que, como dices, ha quedado relegado a nivel de museo, allí se ha mantenido vinculado pues a determinadas, no sé, costumbres sociales, incluso imágenes de la imagen, por así decirlo, que proyectan determinados grupos sociales, ¿no? Como, yo que sé, las bandas de adolescentes rebeldes y cosas así. No sé hasta qué punto seguirá vinculado, socialmente vinculado a pues los malotes del instituto, en el recreo se salen del instituto y se van a jugar ahí a las recreativas, ¿no? A los arcades. Ya digo, no sé hasta qué punto seguirá pues eso vinculado y le habrá dado pues una vida mucho más larga. Evidentemente con el tema del COVID ahora... También hay que tener en cuenta una cosa, y es que, a ver, el público japonés, el videojuego japonés en sí, a diferencia del occidental, nunca se ha desprendido completamente del arcade. De hecho, los juegos japoneses que siguen saliendo, muchos de ellos son bastante arcade. En Occidente sí que el arcade ha quedado un poquito como vieja gloria, cosa del pasado. Pero en Japón es un género que sigue siendo bastante fuerte. E incluso juegos que intentan ser narrativos o que son de géneros, pues yo que sé, shooter, rol, cualquier tipo de género, siguen teniendo bastante componente arcade. Y simulación, o sea, el videojuego japonés de coches, pocas veces es simulación de coches como ha ido tirando el occidental con juegos como Gran Turismo o Forza o juegos de estos, sino que siguen manteniendo esa línea tan arcade. Entonces, yo entiendo que a ese público, pues el arcade en recreativas les siga gustando, porque por una parte tiras de ese factor nostalgia y por otra parte es que es un videojuego que allí sigue siendo muy potente. Y bueno, con el cambio de un poco de juegos, cosas a las que la gente jugaba, pues lo que se cambió fue un poco de los salones recreativos a los cibers. ¿Vosotros el tema ciber cómo lo llevasteis? Pues en mi caso de pleno, porque a mí me coincidió ya con la adolescencia plena el boom precisamente de los cibers. El irte al ciber con los colegas, a echar unas partidas al Counter-Strike, algún Wolfenstein, el Unreal Tournament, que era jugarlo en ciber, eso era una experiencia realmente. Es decir, tú te pillas hoy un Unreal Tournament, te lo pones a jugar en casa y bueno, te lo puedes pasar mejor o peor. Pero es que jugar ese juego en ciber era toda una experiencia. Con las cafradas, las animaladas que se podían hacer, reventar a 4 o 5 así de un hostiazo con el vehículo. Bueno, fue una época realmente, pues ahora la podemos incluso recordar con cierta nostalgia. Pero bueno, es que fue una época muy heavy. Es decir, fue una experiencia que realmente hoy en día ya no existe. Ya no se puede replicar con con el juego online que existe en la actualidad. Sí, yo también lo pillé completamente de pleno y en la época de los ciber pues pasaba las tardes allí. Y me acuerdo que, por ejemplo, hacían torneos y cosas así. Y al final ya sabías quiénes eran buenos en un juego, quiénes eran buenos en otro, quiénes eran los ganadores de siempre de torneos. No sé, era una época que, como dice Shoso, hoy en día no se puede replicar. Fue una época que, no sé, yo disfruté mucho. O sea, es de las mejores épocas de mi vida, la verdad. Enlazando un poco con lo que decía Indica antes, que comentaba, ¿no? Que al final, pues, los arcades, ¿no? Los salones de arcade, que eran como pequeños antros, ¿no? Que tampoco molaba mucho, entre comillas, que tener allí a los adolescentes metidos, pues los cibers también terminaron suplantándolos un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, cuando habría un ciber nuevo, pues era como el sitio de moda, todo limpio, los ordenadores nuevos, todo reluciente, todos los ratones y los teclados funcionaban a la perfección y demás, y luego según iban pasando los meses, poco a poco, pues como que empezaba la pátina de mugre, ¿no? A cubrirlo un poquito todo. Hombre, mira, yo tuve durante 3 años, fueron 3 años, 3 meses y 3 días, tuve un ciber. Y, joder, sí que nos ocupábamos mucho de que todo estuviese bien, todo estuviese limpio, los teclados y los ratones estuviesen siempre bien. No eran de mucha calidad, tengo que decir, pero bueno, pues porque los comprábamos casi a granel. Porque la gente cuando no es suyo pues tampoco tiene mucho cuidado. Entonces pues tú estás jugando a cualquier cosa, te matan, te pegas el mosqueo y pum, o una hostia al ratón roto, o pues había gente que se dedicaba, como se aburrían, yo qué sé, pues, a desmontarte el teclado y luego pues igual les faltaban teclas y tenías que cambiarlo. Pero sí que nos ocupábamos bastante de que estuviese bien
Y en general, joder, yo sí que tengo la imagen de que eran sitios más limpios que lo que pudiese ser eso, las salas de máquinas, también porque eran más pequeños y era otro rollo. Tú llegabas, te sentabas en tu propio puesto delante de un ordenador, no es como estas que iba allí la gente a comer y beber y estaban fumando, porque de aquello todavía se fumaban en las recreativas. No sé, era otro rollo, esto era menos sórdido, yo creo que era más limpio. Bueno, yo debo decir que al ciber al que iba yo había colillas por el suelo y estaba todo bastante... O sea, era un antro. Era oscuro, había colillas por el suelo... Así que supongo también depende un poco Eso del es, ciber. que mi ciber era de alto standing. Sí, vamos a ver, yo lo que recuerdo es lo que comentaba, ¿no? Que siempre que habría un ciber nuevo por lo general, y es verdad que, debo decir, recuerdo, no tanto ya al principio, pero sí al final, como que hubo un cierto esfuerzo, al menos donde yo vivía, en que los cibers nuevos que habrían intentaban como desligarse un poquito de la imagen esa del lugar, de antro sucio y cubierto de mugre, lleno de colillas. Ya no se permitía fumar en interiores, ya muchos ya no permitían comer. Si querías beber, tenías que salirte fuera, etcétera. Digamos que como que hubo un cierto esfuerzo por transmitir una imagen un poquito más seria, un poquito más profesional, un poquito más de lugar agradable al que acudir, ¿no? Pero bueno, yo sí que estuve en cibers que eran bastante antros. De hecho, cuando renovaban ordenadores y cambiaban los teclados y los ratones y tal, era casi una experiencia... Te sentías extraño jugando al Counter en un ordenador nuevo con la pantalla un poco más grande, con el teclado que funcionaban todas las teclas, ese tipo de cosas. El caso es que luego también los cibers desaparecieron, pues también en cuestión de un par de años. A mí, por ejemplo, me pilló un momento en que la cosa estaba muy en declive. La gente pasaba ya de jugar. A mí, por ejemplo, durante esos 3 años lo que me dio la vida fue el WoW. La gente que venía a jugar al WoW, claro, no es lo mismo, porque tú podías jugar desde casa, obviamente, pero no es lo mismo estar de raid con tus amigos allí en el mismo sitio, que te puedes levantar, hablar con ellos, que hacerlo desde casa. Y eso pues se perdió, pero al final la gente lo ha preferido así. Es verdad, yo creo que los cibers al principio probablemente tenían mucho tirón porque no todo el mundo tenía un ordenador en casa y además tampoco tenías buena conexión, y de la que ya se hizo más común tener en casa un ordenador decente, tener ya ADSL, los cibers se fueron a la mierda. Y yo creo que la DSL que se generalizó en España más o menos en los hogares a partir de 2005, 2006 quizás, más o menos. Antes de eso las conexiones en internet en casa eran bastante... Lo mítico de tener que... Cuando alguien desenchufaba descolgaba el teléfono te quedabas sin conexión, ¿no? Y cosas de esas. Y claro, pues entre que más o menos los ordenadores que se podía permitir la gente pues eran cada vez mejores y que la conexión a internet sobre todo se empezó a generalizar, pues conexiones ADSL en casi todas las casas. Claro, llegó un momento que era, puedo elegir entre estar en mi casa sin pagar, que al final pagas igual, ¿no? Porque pagas por la conexión, tienes que comprarte el ordenador, los periféricos y tal. Pero bueno, llega un punto en el que son mis cosas, las mantengo yo limpias, estoy tranquilamente en mi casa, etcétera. Y sí que es verdad que lo que ya decía antes, no se puede comparar la experiencia de estar en el ciber con los colegas, es algo distinto, es una experiencia social distinta que comunicarte pues con los cascos y el micrófono con colegas o con quien sea. Pero sí que es verdad que al final pues la gente en general preferimos todos estar en casita. Y ahí se fue. También los cibers sirvieron un poco para toda nuestra generación como ese internet beta, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando empezó la época de los ciber, que sé, pues cada persona jugaba en su casa, ¿no? Tenía su forma de jugar. Y, por ejemplo, en juegos como Half-Life o tal, pues tú veías en el ciber a todo el mundo controlando el movimiento con las flechitas. Un colega que, bueno, luego se hizo pro del Counter y tal, era muy bueno y ya buscaba mucho en la época y tal, fue el que le fue enseñando a todo el ciber controlarlo con el WSD. Entonces la gente empezó a jugar de una manera, ¿no? Es un poco lo que pasa ahora, ¿no? Se globalizaba a pequeña escala la forma de jugar, los juegos que eran famosos, cada ciber pues tenía como sus juegos así famosos a los que más jugaba la gente jugaba de una manera y tal, y yo lo veo un poco como ese internet beta que luego se acabó de globalizar y claro, los ciber pues murieron porque obviamente teniendo que pagar para jugar, pudiendo jugar desde casa, pues no tenía mucho sentido. En cualquier caso, no sé, las siguientes generaciones esto, si lo viven, como dice Héctor, de otra manera, ya no va a ser la misma experiencia. No sé si mejor o peor, pero desde luego totalmente distinta sí que lo va a ser. Y bueno, pues habrá que ver hacia dónde va, ¿no? Porque sí que es verdad que como en saltos generacionales hemos ido pues de los arcades a los cibers, pues ahora sí que tengo ganas de saber qué es lo siguiente que nos vendrá. A mí también me gustaría verlo, la verdad. Yo sí que creo que
A ver, el ser humano al final es un animal social y te gusta jugar con gente, pues lo que comentabas antes, de meter la puya a alguien que había muerto, no sé qué, tal. Entonces eso, no sé, tener un sitio de reunión para jugar, sea como los ciber que teníamos, como los salones recreativos o como pueda venir en un futuro, pero el hecho de tener un sitio de reunión para jugar, de poder estar físicamente con la persona jugando, yo creo que tiene ese encanto. O sea, ya te digo, no tienen por qué ser lugares sórdidos como eran, con colillas tiradas, pero sí el concepto de un sitio de reunión donde todos los chavales jueguen y tal, a mí me gustaría ver hacia dónde tira esto. Bueno, ya digo, al final es inevitable que los productos se vayan reinventando, que las empresas saquen pues, cosas nuevas que consigan atraer público. Yo ya he dicho que para mí, por ejemplo, fue una sorpresa ver, pues eso, la chavalada jugando unos con otros con los móviles. Pues uno hace de host de la partida, los demás se meten y van jugando. Y el ambiente que yo veía un poquito, a mí me recordó a la sensación que teníamos nosotros en el ciber cuando teníamos su edad. No es exactamente lo mismo, porque como ya digo, ya no hay ese espacio físico claramente diferenciado. El ciber te lo montas un poquito donde te da la gana. Es verdad, pues que los juegos a los que puedes jugar, pues evidentemente tienen que ser un poco distintos. También hay juegos de tiros, pero bueno, no funciona igual en una pantalla táctil que con teclado y ratón. Pero bueno, que básicamente pues eso, todo es entre comillas cíclico, las modas a veces vuelven y pueden llegar a volver de las maneras más insospechadas, ¿no? Pues con esto llegamos al final. Esperamos que todavía os quede alguna moneda en los bolsillos para echar otro vicio. Muchas gracias por escucharnos una semana más, no os olvidéis de suscribiros al canal y seguirnos en Twitter para no perderos ninguna novedad. Y recordad que esto no es un game over, es solo hasta la semana que viene.